Pero ¿y lo que no vemos? ¿Y lo oculto? ¿Y lo que está detrás de la fotografía que nos quieren enseñar? El destrozo de la economía estadounidense es lo que está detrás. Aún así, la Fed Atlanta publica un crecimiento del 3,3% de la economía estadounidense en el segundo trimestre del año, no precisamente impulsado por el consumo del ciudadano, que está siendo vapuleado otra vez con la inflación, sino por el gasto, por la inversión, como lo quieran llamar ya, de la inteligencia artificial, que va como una auténtica moto en este espacio de crecimiento. ¿Qué es lo que tira? Normalmente del crecimiento tira el consumo interno y el gasto privado y esa fotografía de la inversión. Ahora solo tira la inversión a lo bestia, con un consumo privado que está sufriendo mucho por culpa de esto. Miren el siguiente gráfico, la inflación y la inflación core. La inflación y la inflación core se disparan, pero la inflación va a un ritmo ya espectacular, en una mini parabólica hasta el 4,2%. Ya les digo que había informes que decían que la inflación está por arriba. ¿Qué quiere hacer Kevin Warsh? Kevin Warsh quiere cambiar la manera en la que se calcula la inflación. Nada nuevo. Esto ya lo hizo Sánchez en España, con el Instituto Nacional de Estadística, cuando cambió a quien dirigía el Instituto Nacional de Estadística. Lo que quiere hacer Kevin Warsh es cambiar el dato de inflación. ¿Cómo? Cambiando la manera en la que se calcula. Poniendo unos parámetros distintos, ponderando de una manera o de otra determinadas cuestiones, para conseguir que sin hacer nada, ¡voilá!, el dato de inflación baje. Pero el ciudadano no es tonto. Su bolsillo no se llena solo y tiene ya la sensación de que la inflación le está volviendo a matar el consumo. La inflación, como ven, ayer se disparaba a este ritmo, una salvajada, 4,2%. Si lo ven, es un crecimiento muy parecido al que teníamos en el 2020, justo en el arranque del crecimiento inflacionario. En la parte baja, lo ven ahí, el crecimiento es menor incluso que el que hemos tenido ahora en el rush inicial. Y tenemos una fotografía que hay que analizar, que es: esto es un puñetero engaño y una trama piramidal del calibre de la Torre Eiffel o más. ¿Por qué? Cada vez que se necesita luchar contra la deuda para que no haya una crisis de deuda, el ciudadano que tiene que pagar los desmanes de los gobiernos en el gasto público mediante la inflación, ve cómo le vuelven a tirar el mochuelo. Y le decía antes, los consumidores estadounidenses se están enfrentando a tipos hipotecarios del 7%, a una inflación superior al 4,2%, a una pérdida del 30% del poder adquisitivo del dólar desde 2020. La inflación en Estados Unidos sigue una trayectoria similar a la de finales de la década de los 70. Y ojo, miren este gráfico, porque lo que tiene ahora mismo desde la fundación de la Fed, desde que la Fed se funda en 1913, es una pérdida del valor del 97%. Desde 1971, cuando se cierra la ventana del oro y se pone una moneda fiduciaria al 100%, la pérdida del poder adquisitivo del dólar es del 88%. Según mediciones gubernamentales, son ellos los que lo miden. Seguramente la pérdida real sea mayor. Pero ojo a este gráfico, grábenselo a fuego. Aquí está la basura, el gol que nos han metido por la escuadra las élites. Se llama la mierda de la moneda fiat, que solo sirve para que ellos vuelvan a ser la élite aristócrata de hace 300 años y nos gobiernen, ahora con el salto alrededor de una moneda digital para el control total. Pero si lo piensan, esto empezó mucho antes. El gol que nos han colado, la mierda que nos han metido en el sistema, es la pérdida del oro. La pérdida desde 1913, cuando la Reserva Federal empieza a meter sus asquerosas manos en el sistema, es del 97% en el poder adquisitivo del dólar. Se dice pronto, 97%. No se ha creado valor alrededor del dólar, se ha destruido todo el valor. 97% de pérdida de poder adquisitivo del dólar desde 1913. Pero desde antes de la crisis del petróleo, donde Estados Unidos, 1971, se cierra la ventana del oro, se coloca una moneda fiat al 100%, ha perdido un 88%.
el poder adquisitivo del dólar. Y les digo, seguramente estas mediciones gubernamentales subestimen la pérdida real. Pero lo que tenemos es un escándalo sin precedentes. Un escándalo sin precedentes alrededor de este gráfico que pone encima de la mesa que la moneda fiat es el gran engaño. Desde 1971, la crisis del 73, los petrodólares, el cierre de la ventana del oro, que perder el oro fue el mayor desastre para el ciudadano medio. Porque al menos lo que tenía en la mano en ese billete era un trozo de oro. Ahora tiene una mierda en la mano. Tiene esto. Y dirán, si no vale para nada, ya, por lo mismo. ¿Puedes comprar algo? Sí, cada vez menos. Pero ojo a esto, porque nos está señalando lo que hay en el fondo, pero a Trump le encanta la inflación. A Trump le encanta la inflación, ama la inflación. Es una puñetera vergüenza. Miren, ¿cómo se ven 55 años de aumentos continuados de precios impulsados por una inflación media del 4%? Desde 1971 ha habido un aumento de precios del 4% anual, estamos en el 4,2%. Qué casualidad que en 1971, año en que Estados Unidos cierra oficialmente el sistema del oro y adopta por completo la moneda fiduciaria. Los precios se multiplican por 8, con un aumento del 4% anual durante 55 años. Este tipo implacable de aumento de precios, innovaciones tecnológicas, que si esto, que si lo otro, que si la web, el ordenador personal, su puñetera estampa, supone la carga enorme para hogares y empresas. Esto genera inestabilidad socioeconómica y política, gran parte de la cual se empieza a observar ya en Estados Unidos. El declive de Estados Unidos no empieza porque sí, empieza porque el ciudadano de a pie nota que le han tomado el pelo, que es una vergüenza. Los enormes déficits comerciales que están en la raíz de muchos de estos problemas, los enormes déficits presupuestarios, el gasto público deficitario e irresponsable, la no exigencia a nuestros líderes políticos de todos los ámbitos, ¿no?, que dejen de financiar ya el gasto con inflación. Miren el dato. 4% anualizado en 55 años. Pero este señor ama la inflación, la madre que lo hizo. Ama la inflación. Y luego dice, es que la bolsa está sobrevalorada. No, la bolsa está yendo alrededor de la inflación. El indicador de Warren Buffett, o el oro, alcanzó un máximo histórico del 239% la semana pasada. La valoración bursátil más alta de la historia. Creado por una inflación, por una manera de hinchar la economía, ¿no?, que pone en jaque al ciudadano. Que no nos tomen el pelo, que no nos tomen el pelo. La clave de todo está en que el dólar ha sido el elemento fundamental, pero ¿hasta qué punto China ahora mismo no está viendo este mensaje claro para la población, incluso la estadounidense, alrededor de la necesidad de crear un Bretton Woods 3.0 que ya aparece en un informe de Oxford Economics esta mañana, en el que habla de si este es el final del dólar, una vez que el ciudadano abra los ojos y vea que todo es mentira, que el billete que lleva en el bolsillo es mentira y que lo único que le puede salvar es una vuelta al dólar, una vuelta al oro. Ojo, porque Oxford Economics habla del plan maestro de China alrededor de un nuevo Bretton Woods 3.0, de colonizar el canal de suministro global, de un final silencioso del orden que nos enseñaron hace ya décadas. La clave fundamental es, para China, entender que, por un lado, el ciudadano medio occidental se da cuenta de la enorme mentira sobre la que ha crecido y vivido durante las últimas décadas alrededor de un dólar que lo que ha hecho ha sido hacerle pobre. Por quitar el dólar como elemento fundamental de respaldo desde 1971. Se cierra la última ventana al oro
vivimos en una moneda fiat, la caída es del 88% del poder adquisitivo del dólar, el incremento de la inflación anualizada es del 4% en 55 años, el desastre es descomunal y el viejo imperio, esa Pax Americana, China empieza a percibir que no tiene que hacer nada, que solo tiene que esperar, que la deuda infinita y ese comercio barato haya llegado al punto clave. Y como todo lo que creíamos saber sobre la economía mundial se está yendo a freír espárragos. Miren, 1944, dice Oxford Economics, se crea Bretton Woods 1.0, el nacimiento del sistema de cambio oro. El dólar estadounidense se convierte en el eje central de la economía aliada tras la Segunda Guerra Mundial. Garantiza la convertibilidad de $35 onza. Nixon cerró esta ventana unilateralmente en 1971 para salvar las reservas de Estados Unidos, dando paso a la inestabilidad de la moneda fiduciaria pura. Cuando lo veamos en el futuro esto, diremos, aquellos tiempos en los que nos convencieron de que lo importante no era el metal que teníamos en el bolsillo, sino lo que un banco central nos decía. Y de ahí que nos quieran atar, que nos quieran poner los grilletes de una moneda digital para ya no poder salir de ahí. Ellos mismos se han dado cuenta del craso error, del enorme error, del grave error provocado por Nixon en el 71, provocado ya por el primer Bretton Woods. Habla Oxford Economics de hasta qué punto no hubo un Bretton Woods 2.0 con la caída de la URSS, la apertura de China, inaugurando una globalización barata, un gasto táctico de papel de mercancías que dominó el planeta de forma absoluta. Dice el informe, China exportaba manufacturas baratas, acumulaba gigantescos excedentes que utilizaba para comprar deuda de Estados Unidos, mantenía los tipos de interés absurdamente bajos en Estados Unidos, pero llega la muerte de la gran simbiosis. Bajo Bretton Woods 2.0, el modelo funcionaba como un engranaje perfecto. El consumidor americano compraba electrodomésticos baratos, China financiaba esa hipoteca comprando bonos del Tesoro, pero en 2008 todo quebró y hoy nos empezamos a dar cuenta. La acumulación de divisas chinas comenzó a ralentizarse. Las exportaciones directas tocaron techo. La base de votantes manuales en Estados Unidos reventó el sistema político exigiendo aranceles de protección. Fíjense cómo empezamos a ver ahora ya el movimiento de un sistema roto, quebrado. Pero dirán, esto es 2008, no, el punto de inflexión es 2025, el año del vuelco histórico para el informe de Oxford Economics. Por primera vez en su historia moderna, China tiene más del resto del mundo de lo que el resto del mundo tiene de ella, excluyendo reservas del Banco Central. En 2014 esta posición neta, no relacionado con reservas, era de 2,2 billones de dólares. En 2025 ha pasado oficialmente a terreno positivo, no menos 2,2 billones, sino a terreno positivo. La soga financiera que ataba a Pekín al Tesoro de Washington se ha quebrado en 2025, dice Oxford Economics. China ahora posee más del resto del mundo, de lo que el resto del mundo tiene de ellos. Y a partir de aquí el orden mundial lo mató el cambio drástico de Trump 1.0 de su primera legislatura con la imposición masiva de aranceles que certificó que Bretton Woods 2.0, la caída del muro de Berlín, ya no era un negocio rentable para la clase trabajadora estadounidense. La prioridad en la seguridad económica, Washington ya no tolera déficits brutales a cambio de financiación barata, un empleo doméstico y una seguridad nacional que son los nuevos objetivos de facto y el fin del reciclaje del capital. La era en la que Pekín compraba mecánicamente deuda de Estados Unidos, ayer emisión a 10 años por encima de lo que esperaba el Tesoro de Estados Unidos, ha terminado. El dinero comunista busca destinos que sean más hostiles para Occidente. Se acabó que el capitalismo se asiente en un cómodo cojín para poner su culo sobre la cara del comunismo. Se terminó. La era en la que Pekín compraba mecánicamente deuda de Estados Unidos ha terminado. El mundo ha cambiado.
Pero el problema es que el mundo iba como un camión a 200 que le cuesta frenarse. No se frena derrapando, se frena allá. Ahora Oxford Economics dice que estamos abriendo la puerta a Bretton Woods 3.0. Una nueva arquitectura internacional ultra fragmentada, un orden que no emerge de acuerdos de paz mutuos, sino de la profunda desconfianza geopolítica. ¿Le suena esto? El nuevo orden, en el que ya estaríamos empezando a dar los primeros pasos, ese Bretton Woods 3.0, que no solo Oxford Economics está hablando, sino que una buena parte de los analistas ponen encima de la mesa, nace de una arquitectura internacional que ya vivimos, ultra fragmentada, que ya estamos viviendo. Un orden que no emerge de acuerdos de paz que son mutuos, sino de la más profunda desconfianza geopolítica ahora mismo. Controlar la mina y no el papel moneda es la clave, y China se ha lanzado a eso. Tras las sanciones a Rusia en 2022, China entendió el peligro letal. No queremos dólares líquidos, porque nos expone a ser expropiados. China desvía los flujos marginales de Wall Street hacia el control directo de la materia prima. Ha invertido 98.000 millones entre 2000 y 2023 en minas estratégicas de níquel en Indonesia, de cobre en Perú, de cobalto en el Congo, y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque el nuevo dólar es los materiales industriales, la fiebre de los metales sagrados. La clave es controlar la mina, no el papel moneda. El excedente de capital chino ya no fluye de forma automática a financiar el déficit de Trump. Prefiere lingotes de oro. El Banco Popular de China ha aumentado en 320.000 onzas las reservas de oro en mayo de 2026. Ahora mismo lo que está haciendo es blindar su soberanía frente a las sanciones occidentales. Y hay una invasión silenciosa de China. Ustedes peleense en Irán. Y por eso la batalla del petróleo. La ruta de la seda. Financiar puertos, carreteras, infraestructuras. Frente al mensaje de Trump de destruir puentes, infraestructura, centrales eléctricas. China ofrece a los países financiar puertos, carreteras, infraestructuras. Es un choque. Los minerales clave. Quieren monopolizar la transición verde, comprando minas de cobre, de litio, de níquel. Quiere controlar desde el yacimiento hasta la batería final. Y quiere exportar capacidad productiva a países con mano de obra barata para burlar los aranceles occidentales. Esta es la gran batalla que se está librando mientras nosotros miramos a Irán en este escenario. Mientras miramos a Irán, esta es la gran batalla que estamos mirando. Y mientras China va a por la mina, Trump sabe que solo tiene un camino para frenar el declive: el petróleo. China controlará todos los materiales, todos los metales, pero él tendrá el petróleo. Escuchen a Trump. We're taking out millions, which I'm just announcing today for the first time, but we've been taking out millions of barrels of oil, millions of barrels. Every night we took out oil, but now I'm going to tell you because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you. It was very hard for me. I wanted to say it so badly, but I didn't want to ruin it, but it was very hard. But millions of barrels of oil has come out. And that's why it's at $85, $90 a barrel instead of $250.